Sí, Bueno, decirles que primero que nada agradecerles por la entrega de la gran cantidad de trabajos que hemos recibido. Han participado muchísimo, no solamente en los espacios sincrónicos, sino también de manera sincrónica. Los foros han estado movidos y bueno, la verdad que el esfuerzo se ha reflejado muchísimo en todas las entregas que recibimos. Eh, Así que decirles gracias por semejante participación, por semejante demostración de interés. Se ha notado muchísimo que le han invertido tiempo, que se han esforzado en formar grupos, siendo que es un grupo que se formó hace poquito, no es un grupo que viene de antes, sino que, bueno, se han conocido en el transcurso de este taller que no ha durado tanto. Entonces, bueno, valoramos mucho que hayan hecho el esfuerzo de perseguir esta consigna de que realmente el intento sea grupal, ¿no? La mayoría han trabajado de a dos o más de dos, así que celebramos que hayan podido abordar esa modalidad. Respecto a las devoluciones, que bueno, como bien les comentábamos en nuestro mensaje de invitación, de esta instancia de cierre, este, las devoluciones, hoy teníamos pensado hacerles una devolución en general de todos esos trabajos y a su vez también invitarlos a quien quiera compartir y usar este espacio para compartirnos cómo fue todo ese trayecto, no solamente de este integrador, sino también desde que arrancamos el taller, pueden aprovechar este espacio para compartirnos eh, cómo ha sido la experiencia para ustedes y también, bueno, si quieren y se animan a compartir pantalla para que para reflejarnos cómo fue ese trayecto en el trabajo integrado. La clase pasada ya algunos se animaron a proyectar algunas cosas, podemos seguir con la misma modalidad. Y bueno, si quieren primero Juan y Mica contarles un poco en general cómo han sido, cómo hemos visto los trabajos todos han sido excelentes. Han habido detalles, por supuesto, porque nada es perfecto, pero en general creo que han captado sin duda la secuencia de trabajo que hemos propuesto desde unidad 1 hasta unidad 3. Todos han cumplido al menos con lo fundamental de cada una de las unidades, yendo desde estadística descriptiva, análisis espacial y finalmente darle un cierre adecuado y lógico con nuestra unidad de geoestadística. Por supuesto hay detalles, nosotros las devoluciones en particular y en específico a cada grupo las vamos a hacer por medio del aula. Ustedes luego de este sincrónico, en el transcurso de mañana en la mañana, van a estar recibiendo detalles sobre el trabajo en particular. Hay algunos que tienen más recomendaciones, otros que están más consolidados, con menos recomendaciones. Para quienes tengan recomendaciones, les sugerimos que las incorporen para que realmente este cierre para ustedes sea consolidado y logren dar un cierre a este último trabajo y que ustedes se lleven realmente un trabajo completo, ¿no? Más que para una nota final o para nosotros, sino más bien para ustedes y que puedan contar con un trabajo integral, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, Juan y Mica, si quieren aportar algo respecto a la devolución general de cómo vimos los trabajos. Si querés, me empiezo, bueno. No, yo quería, bueno, felicitarlos también, sumarme a las felicitaciones de Anto y agradecerles la participación. Porque a pesar de que no era un trabajo obligatorio, se tomaron el tiempo de hacerlo y creo que es súper valioso porque es como la síntesis de todo el taller y la unificación de todos los conceptos y todas las metodologías, librerías que hemos utilizado para llegar al CRIN, al mapita de datos. Así que, bueno, primero eso. Y bueno, en general lo que vi de los trabajos estuvieron muy bien, todos utilizaron todas las metodologías que les hemos dado, todas las herramientas, han sabido discutir muy bien los resultados, que más allá
una observación que le he hecho en un par de trabajos, que lo rico de aprender, de haber aprendido en este taller los contenidos, es sacarle el jugo a esos datos. Más allá de saber hacer los mapas, saber hacer las tablas, los gráficos, lo valioso, además, obviamente, de aprender eso, es interpretar, porque es lo que después el script lo consigue hacerlo, pero después está sacarle el jugo a todos esos resultados obtenidos. Entonces, hay muchos que también hasta han discutido con bibliografía que han encontrado o que les hemos brindado, así que eso me parece súper valioso. En general, algún detalle, solamente eso, que algunos no han discutido resultados, pero la mayoría sí, han sabido también interpretar el mapa de Kriging, qué es lo que nos quiere decir, cómo es la distribución de los datos en este caso de los huevitos de Aedes aegypti, que era uno de los objetivos principales, y que lo han acompañado con el gráfico, también con el mapa de varianza, que para mí van de la mano. Si no hay uno, no debería estar el otro. Entonces, también lo han sabido plasmar en los informes. El tema de la normalidad, que fue tan polémico, la normalidad de los datos, cada uno con su criterio, pero lo han defendido súper, súper bien. Así que también espectacular. No sé, Juan, si quieres algún otro detalle. Sí, me sumo a lo que comentaron. En los trabajos que me tocó revisar también encuentro esos mismos detalles a valorar de todos los grupos. Se vio que al final terminaron de entender cuál es la idea y por qué hay que chequear normalidad. También se vio que hicieron el esfuerzo de tratar de conseguir esa normalidad, y cuando no consiguieron esa normalidad dieron argumentos de por qué igual sí aplicaba hacer eso o bajo qué condiciones están aplicando eso. Está buenísimo eso porque en la práctica eso sucede muy seguido. Después, el proceso completo, siguieron bien el proceso, a diferencia realmente de otras cortes. Hicieron el proceso completo, todo los pasos que hay que seguir, entendieron cómo hacerlo, en qué orden, qué valor aporta cada paso. Se vio que se entiende que entienden eso, ¿verdad? Se ve en el trabajo. Por ahí unos detalles que puedo señalar, porque vi que se repitió en un par de grupos, es el tema de la parte de la estadística descriptiva del comienzo, ¿sí? En algunos grupos se enfocaban mucho en la parte de la estadística descriptiva, en poner los datos y después ya saltar a analizar ¿cómo se llama? Si es normal o no es normal. Está bien analizar si es normal o no es normal. Eso tiene que ver con que van a aplicar un método que exige que tenga normalidad los datos, ¿sí? Está buenísimo porque también muchos se dieron cuenta de que, ya también en las charlas anteriores, de que no es una variable continua, es una variable discreta, entonces es difícil, eso no va a ser una normal nunca, hay que transformarla. Pero en cuanto a la descriptiva, para próximos trabajos de ustedes, les sugeriría que se tomen más tiempo en hacer ese análisis descriptivo. ¿Por qué? Porque la predicción del Kriging, o sea, el proceso de predicción de Kriging es, bueno, yo ajusto un modelo y quiero con ese modelo después yo quiero saber en este punto qué valor tiene, aplico el modelo y sé qué valor tiene en ese punto, ¿verdad? Pero la parte descriptiva le va a ayudar a ustedes a entender realmente cómo se comporta esa variable, qué yo puedo esperar de esa variable, qué cara tiene esa variable, esa muestra. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? No en términos de distribución normal, sino qué es lo común. ¿Es alto, es bajo este valor? ¿Encuentro mucho, encuentro poco? ¿Es muy variable, no es muy variable? ¿En qué rango se mueve? Eso es muy importante, entender esa variable, cómo se comporta, para posteriormente poder hacer interpretaciones correctas, ¿sí? Entonces, por ahí pasaba que poner rápido lo de descriptiva y saltarse, como así, como para sacarse de encima de eso. Y es muy, muy, muy importante en la práctica entender
muy bien las variables y tomarse el tiempo para entender las variables, porque al final eso es lo que le va a ayudar a ustedes a hacer una buena interpretación y una buena elección de modelos para la tarea que estén buscando, ¿sí? Después, ¿qué era el otro punto que quería señalizar? A ver si me acuerdo. En las conclusiones, en general, todos concluyeron bien, o sea, no están mal las conclusiones, pero no sé si es por una cuestión de que era un trabajo, vamos a decir, por el curso o porque normalmente lo ven así a las conclusiones. La idea era simular un trabajo, vamos a decir, en la vida de ustedes de profesionales en este área particular de analista de datos geoespaciales, ¿sí? Entonces, las conclusiones no son respecto a concluyo que logré el objetivo del trabajo y concluyo que este modelo sirve para hacer esto. No, ya se sabe que ese modelo sirve para hacer eso. Las conclusiones siempre tienen que ser un análisis de los resultados, diciendo, en conclusión, se observa que esta es la zona donde mayor concentración hay. En conclusión, se observa que eso está dentro de los parámetros normales que encontramos en la bibliografía. En conclusión, o sea, concluir en base a los análisis y a los datos que resultaron del trabajo. No en sí, no en una conclusión o sea, no sé si se entiende, ¿verdad? De igual manera, todos hicieron eso, pero algunos agregan esa otra parte de conclusión, logré los objetivos y esto sirve para hacer esto. Sí, ya sabemos que eso sirve para hacer eso, ya sabemos que ese es el objetivo. Para aclarar nomás. Después, en general, respecto a esto de la normalidad, me gustó mucho que muchos señalaron el hecho de que sea una variable discreta, ¿sí? De hecho, que es bastante obvio, si uno se detiene realmente a hacer esa descriptiva del comienzo y a definir bien las variables que está analizando, es bastante obvio que no es una normal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un conteo de algo. Entonces eso no puede distribuir como una normal. Y de hecho un conteo de algo siempre, esa no siempre, mayoritariamente distribuye como una Poisson o como una binomial negativa. Entonces, uno ya sabe que en principio eso no distribuye como una normal y eso, saber hacer ese análisis de la variable, es un conteo, se mueven estos valores, nunca va a poder ser una normal y aunque transforme, ¿por qué? Porque al ser un conteo, hacer un conteo y solamente estar hasta el cero, o sea, menos de cero no puede haber, entonces esa distribución nunca va a ser normal, porque la cola de la normal tiene que ir hasta el infinito, básicamente, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante hacer esa descriptiva, porque después vos sabes de qué tipo de distribución se trata y sabes cuáles son los tipos de transformaciones que típicamente ayudan a transformar ese variable a una distribución normal, ¿verdad? Y está buenísimo porque lo hicieron, o sea, la mayoría hicieron, ¿verdad? Pero no sé, eso en general, algunos puntos a señalizar, ¿verdad? Pero todo en general sí. Yo creo que en el fondo manejaban esos conceptos nada más para aclarar un poquito más. Pero bastante, muy bien. De hecho, creo que personalmente de los últimos grupos que tuvimos, los trabajos que me tocó corregir ahora son los mejores, digamos. No sé, mi canto. Bueno. Coincido que han sido muy, muy buenos trabajos. No sé si alguien quiere compartirnos algo, decirnos algo, compartir algún resultado, lo que guste. Una cosita más que me olvidé de señalizar. Igual, si alguien quiere compartir algo, me interrumpe. Si bien hicieron todo bien el proceso, en general todos hicieron bien el proceso, alguno que otro grupo presentó, no sé si en el documento solamente, pero lo que presentó fue solamente la elección de un modelo y a veces sin especificar qué parámetros tiene ese modelo. Entonces, lo que me gustaría señalizar es, cuando uno está ajustando modelos a unos datos, ya sea porque está haciendo cleaning como ahora o porque está haciendo cualquier otro tipo de modelo, cualquier otro tipo vamos a decir, de campo de estudio, los modelos hay que, si no existe ya un modelo de línea base al cual lo queremos superar,
sí o sí hay que presentar más de un modelo. Presentar más de un modelo y ver cuál es ese modelo ¿cómo se llama? Que es el superior con el cual nos vamos a quedar. Y si tenés una línea base o tenés idea de cuánto es el error aceptable, entonces tenés que tratar de llegar a eso. Pero presentar un solo modelo y en ese un solo modelo no poner los parámetros del modelo, eso es un error, ¿verdad? Eso es un error. Es como decirte, hay que, no sé, elegir quién tira una flecha por algún motivo y yo digo, bueno, yo voy a tirar una flecha y tiro la flecha, mira, así tiré, bueno, me voy yo, vamos a elegirle a él porque tiró la flecha y alcanzó a tal distancia. Digo, bueno, ¿cómo sabe que esa persona tiene que tirar la flecha? Hay que comparar contra otros para ver quién es mejor tirando la flecha, por lo menos 2 o 3 personas, y quedarnos con esa mejor. Sí. Juan, Sí. Marcelo, le tengo un micrófono ahora. Sí, genial. No, te quería comentar que sí, que por ejemplo, nosotros no lo pudimos poner por falta de espacio, porque las 4 carillas nos limitaron muchísimo. Entonces tuve que empezar a recortar y recortar cosas que, por ejemplo, la competencia de los modelos, la explicación de la competencia de los modelos y los parámetros de los modelos. Por lo menos del modelo que había elegido. Ni siquiera tuve espacio para poner los parámetros. Entonces digo, sí, eh, asumí que ustedes también iban a querer el código para ver la salida No, o algo. Pero no, en realidad estaba muy limitado el espacio. Habíamos hecho un informe que en realidad ocupaba casi el doble de lo que terminó siendo, entonces perdimos mucha información en el proceso de recortarlo, ¿viste? ok, perfecto. Mira, de hecho, nosotros no bajamos punto por eso, porque consideramos que sí lo hicieron, porque en general en el grupo se ve. De igual manera, yo voy a tomar en consideración, Marcelo, fijarme de nuevo a chequear si por ahí, porque de última de edad de 2 puntos ponía 1,9. Entonces, no, vamos a tener en consideración eso. Está bien, está bueno que señales, vamos a tener en consideración eso, sí. Eh, la idea de, como dijo, no sé si era Mika o en su momento, la idea de limitar las páginas es simplemente para hacer más fácil la corrección y más estandarizado, ¿sí? Si es que se puede extender un poquitito, no hay problema, pero sí, está bien, perfecto. O sea, sabiendo que ustedes, o sea, hicieron el trabajo, porque después se notan, en otras partes del trabajo se nota que hay muchas cosas que hicieron y no pusieron por lo que van comentando y van diciendo. Entonces se tiene en consideración. Pero genial por comentar eso. Sí, por ejemplo, nosotros terminamos calculando hasta el coeficiente de variación eh, de la predicción dentro del área muestreada, para conocer cómo se distribuía el coeficiente de variación y conocer el error del modelo básicamente dentro del área. Ajá. Porque en la salida de la varianza se ve que hay un límite de 50 que rodea todo el área muestreada. Quiere decir que dentro de esa área es menor a 50 la varianza, pero no conocíamos en realidad cómo se distribuía. Entonces hicimos el análisis y hicimos hasta el histograma de la varianza y vimos que la varianza tenía una varianza promedio muy baja este, de alrededor de 20 y poquito, 21, 22% de error, ¿viste? Ok, Entonces, son todas informaciones valiosas, pero que no pudimos claro. ponerlas porque no había lugar para tanto. Buenísimo. No, buenísimo, buenísimo. Sí, nosotros somos conscientes de que acá estamos enfocados de que a ver si saben hacer el clean y los pasos para hacer el clean, y que eso limita mucho para otro tipo de cosas súper ricas, como lo que están mencionando. Pero buenísimo, sí, no te preocupes. Nosotros igual, por eso ya no subimos la nota, hicimos toda una revisión, tenemos ahí anotado unas cuantas cosas y después de esto cargamos en las notas. Eh, otra, aprovecho y comento otra cuestión respecto a las conclusiones. Eh, no confundir, capaz que fue mi interpretación en el texto y nadie quiso decir eso, ¿no? Pero no confundir eh, que el Kriging no está realmente, no sé cómo decirlo, sugiriendo en esta zona hay más o menos casos.
o hay una tendencia espacial hacia cierto sentido. El kriging en sí no nos dice eso. El análisis, los análisis preliminares son los que nos van sugiriendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para ver cómo se comporta la variable, para ver cómo se distribuye en el espacio. Hubo un grupo que está muy bueno que separó por cuadrantes, entonces hizo diferentes box plot por cuadrantes, entonces digo, che, en este cuadrante miren que la variable, ¿cómo se llama? La variable, ¿cómo se dice? De los huevos, se ve claramente que la caja en ese cuadrante está por encima del resto. Ese tipo de cosas son lo que le van aportando información en ese sentido respecto a la variable que están observando. El kriging lo que hace es ajustar un modelo que después, entre comillas, va a replicar lo que ustedes ya están viendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en los huequitos que están le va a llenar un valor, pero ese huequito no es algo, ese huequito va a rellenar en función de lo que los datos están diciendo, no es que le va a decir algo distinto de los datos. De hecho, que lo que dice el kriging tiene que ser lo que los datos ya previamente dijeron. Nada más que hay que extrapolarlos a lugares donde no se observaron. Y esa extrapolación sí no podemos hacer simplemente mirando los descriptivos previos, este tipo de cosas. Pero el kriging lo que hace es extrapolar a puntos no observados. No te va a aportar información que antes no hubieran en los datos. ¿Sí? Sí. No sé si se entiende esa diferencia. Lo que uno sí podría hacer después con el kriging es hacer la grilla de predicción, tener todas esas predicciones y buscar máximos y mínimos y por ahí detectar que ese kriging te hace decir, che, acá probablemente tengas un pico o un valle de esta variable que estaba observando. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia de lo que hace en el kriging y lo que hace la otra parte de la estadística descriptiva y espacial? ¿Entiende más o menos? Al final yo ajusto un modelo en función de lo que los datos ya están diciendo, ¿sí? No debería decirte algo. Tiene que respetar siempre lo que están en los datos, ¿sí? Ok, por mi parte yo creo que eso era más o menos lo que señalé. Igual, lo señalo eso no tirando para abajo, que todos los trabajos están muy bien. Señalo eso como para que les sirva y tengan en cuenta ese tipo de cosas. Permiso, Juan, un comentario más. Yo creo que han sido como tan críticos del caso de análisis, si realmente era apropiado según el objetivo que se planteaba en el trabajo, que quiero contarles que nos han hecho hasta dudar de continuar con este caso de estudio para las siguientes ediciones. Es decir, que hemos logrado realmente que alcance ese nivel de crítica sobre el caso, y para nosotros eso fue, creo que, lo más valioso y fantástico, desde la parte de análisis y distribución de los datos, como dice Juan, hasta realmente qué valor tiene hacer un mapa de kriging con esta escala de trabajo, ¿no? Un mapa de predicción. Así que nada, felicitarlos por eso, que para mí fue grandioso. Entonces, chicas, no sé si mucho más tenemos nosotros para comentar. Sí, ya depende de ustedes, los alumnos, si es que quieren profundizar en algo o no. No sé si alguien quiere compartir, bueno, ya les hemos consultado un par de veces, pero quizás alguien quiera compartir el trabajo, y quizás estaría bueno profundizar un poco en la parte más de discusión del porqué de la tendencia. Hay algunos trabajos que han mencionado las posibles causas de las tendencias que vieron, que reconocieron, y el porqué y hacia dónde se generaba esta tendencia, si era hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, y si algunos lograron por ahí
investigar de manera externa a qué se podía deber esa tendencia que dieron, como para quizás no ver la parte metodológica, pero discutir un poco sobre esa parte. Hola, ¿qué tal? Yo había, a simple vista, digamos, con lo descriptivo y analizando la localidad, en que los alrededores de la localidad donde hay una, no me acuerdo el nombre ahora cómo se llama, donde hacen como minado, digamos, cerca, y había una refinería también, donde hay cosas donde se utiliza muchísima agua, que es uno de los factores más importantes, pero después investigando vi que el mosquito no vuela, perdón, no vuela tan lejos, entonces, pero bueno, a ver, buscarse una serie de factores, y después mirando bien el mapa veo que había como una sequía en todo alrededor de la zona sur del mapa, de la localidad, cosas así que fui viendo, digamos, de esas cuestiones que me fueron dando como el, los primeros, digamos, evidencias de por dónde viene el problema, básicamente, en esa localidad en particular, más allá de toda la historia que estuve viendo en los videos de la SADI, de la Sociedad Argentina de Infectología, donde habla justamente de la historia de esa zona en Orán, en Salta, con respecto al río Bermejo, que también estaba cerca. Hay toda una serie de información que viene desde el año 87 más o menos, que viene sobre esa región y sobre los últimos años. Pero bueno, eso fue surgiendo más de investigar un poco más, digamos, cualitativamente que cuantitativamente, digamos, el problema. Yo siempre me enfoco primero en el problema y después ver, más allá de que uno tiene que cumplimentar los pasos de tener que, digamos, con la parte lógica y por ahí mezclar, decir, bueno, estamos haciendo esto, por ahí es difícil, a mí esto hablo en términos muy personales siempre, esta cosa de soy el técnico que tiene que resolver este problema para el Ministerio de Salud, o soy el alumno que está en el curso y tengo que cumplir con estas cosas, ¿me entienden? Y la restricción de las 4 páginas me parecieron terribles, porque no tiene lógica con la coherencia con lo que se quiere enseñar, digamos. En este sentido, yo como con mi experiencia docente y demás, digo, ¿quieren que sepamos resolver un problema público o que apliquemos las herramientas? Pero si yo estoy en un curso que estoy aprendiendo una herramienta, no de política pública, para tomar decisiones, me estoy enfocando en la herramienta, digamos. O sea, entonces, bueno, hicimos más hojas porque creo que ninguno del grupo también pudo sintetizar mucho más. Sé que había cosas que quizás podíamos obviar y solamente nombrarlas, de decir, che, hicimos esto, pero es como que te queda como sabor muy a poco, digamos, cuando uno aprendió algo y lo quiere explicar, se quiere explayar un poco. Y nos pasa a todos, obviamente. Yo entiendo que por ahí, no es decir, no me voy a hacer un informe de 50 páginas porque no es la idea, pero bueno, me pareció muy poco 4 y estuvimos lidiando con eso y siento que nos llevó más discusión eso que el caso en sí mismo y las herramientas. Más allá que con las herramientas estuvo bueno, ahí hubo momentos de caos y confusión, que no sé si a muchos le habrá pasado, pero bueno, tuvimos como varios traspiés. Yo en un momento dije, bueno, que sea lo que sea, yo ya no, mi neurona no daba para más, ya el lunes antes de entregar dije, bueno, ya está, entregamos esto. Y bueno, pero bueno, ese fue un poquito mi vivencia en realidad en este proceso del trabajo práctico, ¿no? Buenísimo, buenísimo, se agradece un montón el comentario. Y bueno, entonces nos deja la tarea a nosotros de evaluar si agregamos una página más.
No, en serio, sí, se entiende el punto que estás planteando y sí, es difícil definir eso. ¿Queremos que solamente apliquen la herramienta y ya? ¿O queremos que en realidad eh, vayan un poco más de solamente aplicar la herramienta y eso sí requiere un esfuerzo extra y más de creación de mayor contenido, tanto para ustedes como para nosotros? Tenemos que, estaría para nosotros, sí, tal cual. Sí, y agregar, qué bueno Alejandro que también pudieron hacer toda esa investigación del contexto del lugar del estudio. Y yo creo que también pasa por eso, porque cuando esto era algo de un práctico planteado en el contexto de un taller. Ustedes después van a trabajar con sus datos, con sus problemas reales, en donde ustedes van a tener un nivel de conocimiento del caso de estudio muchísimo más amplio y que eso también les va a ayudar a sacar esas conclusiones y extracción de información y datos que sean valiosos para resolver algún problema en particular ya de cada uno de ustedes. Entonces, a eso apuntamos también, que usen las herramientas, voy a volver a repetir, como herramienta para llegar a un resultado, a una conclusión. Actitud crítica también. Exacto, sí. ¿Alguien más nos quiere contar su vivencia como Alejandro? También podemos abrir el micrófono para quien quiera compartir su vivencia durante el taller. También es un espacio que pueden aprovechar para hacerlo. Si bien tienen la encuesta disponible para que por favor cuando puedan nos hagan una devolución. Nosotros valoramos muchísimo sus observaciones, sus críticas constructivas para mejorar, así como Alejandro nos puntualizó esto súper justificadamente. Los alentamos a que si tienen algún comentario referido a todo el trayecto desde que comenzaron, pueden contarnos. Bueno, te cuento, yo en lo personal ahora me dejaron con esa idea del Kriging, ¿sí? Del Kriging y cómo fue que lo separaron. Me gustaría saber cómo lo hicieron el resto de los compañeros, por ejemplo, ¿no? Y si existiera alguna forma de compartir por ahí los scripts, ¿sí? De esos pedazos que por ahí no vimos, pero que sí alguien resolvió de otra manera, estaría bueno para ver a ver de qué se trata, porque ahora me dejó, digo yo, uy, qué interesante lo que hizo uno de los compañeros que estaba asociado a dividir, inclusive, o sectorizar a través de las herramientas, ¿no? Y de qué manera lo hicieron y qué resultado les dio, ¿no? Eso me gustaría por ahí. Y después, bueno, ¿qué decirles? Los cursos a mí me encantan, siempre actualizando, siempre aprendiendo y eso me pone re bien. La predisposición que tienen, el equipo de trabajo, ver a otros compañeros cómo trabajan, que eso a uno lo alimenta todos los días, todas las veces. Y bueno, y darles las gracias, por supuesto, ¿no? Así que darles las gracias por eso. Y definitivamente, bueno, me gustaría por ahí poder ver eso, si está el equipo, la gente que tenga por ahí las ganas de compartirlo y ver a ver qué fue lo que hicieron, porque realmente resolver un ejercicio está bueno, y sobre todo porque hay muchas cabezas pensando, ¿no? Qué importante. Y que cada una tome un aspecto en particular que se pueda discutir y que saquen conclusiones distintas a las de uno. Eso está muy bueno. Así que bueno, eso quería decirles. Sí, ahí, Denise, no sé qué pensabas vos. Yo creería que corre más por cuenta de ellos, ¿verdad? De que querer que su trabajo se comparta, no sé, si tomamos nosotros la decisión, no sé. Creo que está bueno, podemos habilitar el espacio en el aula para el que quiera compartir sus trabajos
Les comento también de paso que el aula va a quedar abierta un mes más para que puedan descargarse los documentos, ver las cosas que necesiten durante un mes. Así que sí, está bueno, podemos hacer ahí un espacio colaborativo para todos los que quieran compartir el trabajo. Muy bueno, muy, muy bueno. Y Yo no, lo veo bien. Genial, si se animan a compartir estaría bueno para todos. Y no, ahora, respecto de eso que mencionamos de los cuadrantes que analizó, ahí, claro, después, ojalá los compañeros de ese grupo, creo que es el grupo 2, no sé, compartan. ¿Qué hicieron ahí en particular? No hicieron CRIM dividiendo en cuadrantes, sino que en la etapa descriptiva, vieron como durante las clases nosotros habíamos, en algún momento hicimos, no me acuerdo de qué era, de NDI creo que algo, que habíamos fijado un umbral para lo que es arriba, o sea, arriba de ese umbral que es concentración alta, abajo de ese umbral concentración baja, y graficamos eso en los puntos con diferentes colores. Exacto. Bueno, algo análogo a eso, pero no puntos con colores en el mapa, sino decir, mira, yo divido mi mapa en 4 cuadrantes, y para cada cuadrante hago una descriptiva, un box plot. Entonces te quedan 4 box plot, dependiendo en qué cuadrante estás. Entonces vos puedes ver que era más al sureste, donde la cajita si yo solamente me quedo con la del sureste, la cajita del sureste está mucho más arriba en cantidad de huevos que, por ejemplo, en la del noroeste. ¿Sí? Se veía así que, entonces, eso aporta muchísimo, ¿verdad? Más allá del gráfico, que se veía ya bastante bien también en el gráfico, ¿verdad? Hacer esa división por cuadrantes así. Genial, bárbaro. Me pareció muy interesante, es la primera vez que vi que apliquen eso en este trabajo y me pareció súper útil. Y de pronto destacar el tema de la utilidad de reconocer el contexto también, ¿no? Porque definitivamente, bueno, que nos pusimos a hacer nosotros también, a ver qué era lo que había alrededor, ¿sí? Qué era lo que estaba pasando. Y lo que decía Alejandro, por ejemplo, de ese contexto que tenía que ver con la zona bueno, cercana a una sequía o a un zanjón o a no sé, un curso rectificado o algo de agua por un lado, que son condiciones específicas que el mosquito aprovecha, la vegetación, ¿sí? O natural o de pronto también los cultivos, la cercanía del barrio a condiciones como esas, pero también encontramos que, bueno, que cercano estaba el basural, que cercano también estaba, por ejemplo, el cementerio. Entonces, de pronto uno dice, bueno, en el cementerio, que puedo llegar a encontrar también el famoso tema de los floreros con agua, ¿sí? O dentro de los basurales o un basural, ¿qué podés encontrar? Los neumáticos u otros recipientes que pueden ser contenedores de agua para que proliferen los mosquitos, o de pronto también todo lo que tenía que ver con la vegetación, ¿sí? Y bueno, las zonas, por ejemplo, asociados al barrio en sí, definitivamente que bueno, que hay sitios que sí, que sirven de reservorios también, ¿no? Tema de la humedad, cómo influye, las temperaturas, cómo influyen, digamos, condiciones climáticas que también tienen que ver con la zona, también el lugar donde se encuentra, recordemos que es un ámbito asociado a una zona selvática, las yungas, ¿sí? Entonces eso también es todo como digamos, un montón de variables que se pueden conjugar y que tienen que ver también con los resultados que uno fue encontrando, ¿no? Y a mí me pareció bárbaro en ese caso y definitivamente poder ver realmente cómo está el alrededor, el entorno, para entender también la dinámica, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí, antes de dar la palabra a Lucía, esto que está diciendo Nana me parece sumamente importante y yo recalco mucho, porque en mi experiencia particular como científico de datos me pasa muy seguido eso. En este curso en particular, la mayoría de la gente que participa del grupo trabaja en un área en específica, ¿ok? Y aprende esta herramienta para aplicar en su campo de conocimiento. Pero ustedes mismos generalmente son los expertos en esa área y después usan la herramienta y como bien mencionaba, ¿no? Tienes toda esa información, todo ese conocimiento, todo lo que influye, una visión, no sé cómo decirlo, holística de lo que estás analizando.
Pero hay muchos otros casos, que es el mío particularmente, que como científico de datos un día me toca sobre un tema, hoy otro día me toca sobre el aire, después sobre finanzas, después sobre vacas, después sobre pollos, después sobre mercados. Entonces, yo nunca soy el especialista del área. Y es súper importante reconocer que yo como herramienta de aplicar simplemente la herramienta no puedo hacer el trabajo solo. Entonces necesito siempre expertos o referentes de lo que estoy estudiando para que te orienten y te digan, che, mira, fíjate en esto. No, ese valor que vos estás diciendo está bien o está mal, o está bien interpretado o está mal interpretado. Simplemente hay un comentario que puse en uno de los trabajos, era, la media está muy cerca de la mediana. ¿Cómo sabes eso? Tenés que saber eso es relativo. Entonces uno tiene que entender realmente cuáles son los valores esperados, si realmente eso es cerca o es lejos, si es alto o si es bajo. Entonces, por eso, lo que decís vos y lo que dice el compañero Alejandro, es súper importante que sepan entender el tema, saber analizar los datos, entendiendo el tema y entendiendo la herramienta y qué implica el uso de esa herramienta y la interpretación de esa herramienta. Porque siendo sinceros, ustedes ahora mismo pueden agarrar ese mismo archivo ¿cómo se llama? De los huevos de dengue, le pasan a ChatGPT el archivo y le dicen, hazme un análisis de Kriging. Te va a hacer todo y te va a dar los resultados enteros. Eso hace ya las herramientas hoy día. El valor está en que vos mires después lo que hizo esa herramienta y vos digas, esto está bien, esto está mal, Claro. se aplicó bien, no se aplicó mal. Acá asumiste algo que no debiste haber asumido. Entonces, ese es el valor realmente que tienen que terminar ustedes llevándose del curso, más allá de saber o no hacer una línea de código más compleja o más sencilla, ¿sí? Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, y el riesgo que se corre también con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, ustedes piensan que la inteligencia... Sí, yo me acuerdo, mirá, digamos, cuando empezó a aparecer todo el tema de la información y los datos en Internet, mucha gente decía, en Internet está todo, en Internet está todo lo mejor, en Internet, claro, el tema es saber analizar qué tipo de datos es el que realmente te sirve a vos. En el caso, y si realmente está bien, y si realmente esos datos tienen una fuente fidedigna, bueno, montones de cuestiones que tienen que ver con el manejo de datos. Pero definitivamente también es cierto que hoy estamos en un mundo donde todo aparenta ser, digamos, o pasar por la inteligencia artificial, pero también el riesgo que corres si no sabes vos dónde te plantás en frente a la inteligencia artificial. Es decir, como decís vos, el hecho de poder analizar también qué es lo que te da, ¿no? Yo te digo, soy muy reticente a utilizarla, le tengo, digamos, algunas consideraciones porque además a veces me parece que si bien es otra herramienta para aplicar, hay que tener mucho ojo con los errores que pueden llegar a aparecer por interpretaciones distintas o por los datos que cruza o por, bueno, y uno tiene que estar preparado también para eso, ¿no? Sí. Y es así mismo. Sí, si yo no lo hice es como que me cuesta más. No, pero es así mismo, ¿verdad? Esas herramientas hoy te aceleran un montón el trabajo, te facilitan un montón el trabajo, pero tienen que tomar como que es un recién recibido de la universidad, quizás hacer cálculos que vos no diste todavía, porque ya tu conocimiento estaba viejo, pero que no tienen toda la experiencia y la expertise para poder realmente aplicar de manera correcta, claro, y detectar que está bien y que está mal. Perdón, Lucía, querías decir algo. Hola, ¿qué tal? Bueno, me sumo a los agradecimientos de los compañeros. Yo también creo que ha sido un recorrido corto, pero muy útil. Yo tengo una duda con esto de, bueno, también me pareció muy interesante lo de grillar el área, que era bastante pequeña. Nosotros cuando empezamos el trabajo, por ahí fue un error o no lo sé, empezamos buscando un poco bibliografía del mosquito para tratar de entender, o sea, por dónde empezar, ¿no? Bueno, la verdad que encontramos el trabajo original, en parte, de donde salen los datos, y es como que, bueno, vimos la experiencia que había hecho la investigadora con los sustratos que había investigado con las trampas para huevos, y un poco creo que eso nos condicionó,
entiendo que nos pudo haber condicionado cómo analizar los datos y cómo discutir los resultados. Mi duda es la siguiente. Si yo grillo un área en 4, como fue el caso de los compañeros que hicieron eso, y hago, bueno, un box plot, o sea, en cada uno hago un análisis por separado, yo estoy asumiendo que las condiciones en las cuatro grillas son idénticas, ¿no? En ese caso, o sea, y viendo el trabajo de la investigadora, que yo comento que tiene este área de Hipólito Yrigoyen, la realidad es que no es así. Los sustratos de donde ella capturó las trampas, o sea, de donde sacó los huevos, no son iguales. Por eso es que le da diferente hacia el sureste. Justamente porque los sustratos son más seleccionados por las hembras de mosquito. Entonces mi pregunta es, si yo hago un grillado asumiendo igualdad, como homogeneidad, ¿no estoy cometiendo un error en la interpretación? Es una duda, ¿eh? No sé si se entiende la pregunta. Digo porque estoy asumiendo que analizar los datos de igual manera, estoy partiendo de datos homogéneamente distribuidos, no sé, o que el muestreo fue homogéneo. Esa era mi duda. Te quiero responder, pero justo déjame mover un ratito porque están en una llamada telefónica un ratito, por favor, te respondo. Voy adelantando algo a ver si es más o menos lo que quiere decir Juan. Me parece que no sé si están asumiendo que es homogénea la muestra ahí. Ellos están haciendo un análisis en particular de cada uno de sus cuadrantes y sacando una conclusión de eso. Que después se concluyan que se comportan o no homogéneamente, creo que es diferente a lo que es. Permiso, Mica, también. Igual veo que Marcelo ahí levantó la mano, seguramente tengo una respuesta ahí detallada sobre eso, pero yo creo que eso se aplicó más que nada en la parte de estadística descriptiva. No creo que, digamos, esa división de datos o por sectores no se arrastró después a los siguientes análisis de análisis espacial y después si así hubiera sido, bueno, quizás ahí sí estás condicionando tus interpretaciones y todo lo demás a esa sectorización que aplicaste, pero si fue aplicado solo a descriptiva con la idea de describir esa distribución, no creo que es acertado, pero bueno. Juan, no sé si tienes algún comentario más específico. Sí, y perdón. Seguramente ahí. Sí. Perdón, yo justo mi señora estaba en una llamada telefónica. Lo que quería mencionar respecto a eso es tal cual como decís, Anto. El grupo que armó estos 4 cuadrantes, lo que hizo fue, como también en un ejemplo durante el cursado, si por ejemplo nosotros estamos estudiando, ¿qué era lo que estudiábamos entonces? No me está acordando, pero algo que por meses, un análisis que era a lo largo de un año, también era concentración de algo a lo largo de un año. Entonces, en la clase, en el material de clase, habíamos separado en meses, enero, febrero, marzo o algo por el estilo. O no me acuerdo si eran estaciones, invierno, verano, primavera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si bien uno está tomando las muestras vamos a decir, de un mismo espacio o un mismo lugar, en ese caso están tomando en diferentes periodos de tiempo, la persona que está haciendo una estadística descriptiva de los datos para entender el comportamiento de los datos, no para hacer predicciones de tipo Kriging, ¿sí? Está analizando los datos, está queriendo entender los datos, le pareció útil decir, che, voy a dividir por ¿cómo se llama? Por meses del año. A ver si agrupando por meses del año encuentro una característica interesante. Entonces ahí veía que en julio la concentración era mayor y en enero la concentración era menor, ¿sí?
Pero después, cuando uno analiza los datos, esa separación que hace para ese análisis ya no lo hace o lo mete como una variable en todo caso que es un crimen más complejo. ¿Verdad? En este caso, en el grupo 2 hizo algo similar. Agarró y dijo, che, no voy a dividir en estaciones porque no son datos que están por tiempo, no se van a dividir en meses, quiero decir, porque no son datos que tienen diferente unidad temporal, sino que dijo, voy a dividir en 4 cuadrantes y vamos a ver si existe alguna característica. Le pudo haber salido que no, le pudo haber salido que era todo lo mismo, sí. Pero le pareció rico hacer esa división, analizar y entender cómo se comportan los datos, qué información puede sacar de ahí, todo ese tipo de cosas. Después, al momento de hacer el kriging, ya está, esa separación no existe al momento de hacer el kriging, porque vos tenés un área sobre la cual vos querés hacer predicción. Entonces tenés que tomar todas las muestras posibles de esa área para poder hacer un buen kriging. No es que fue separando el kriging. No sé si se entiende y no sé si respondo bien a tu pregunta. Sí, sí, gracias, Juan Carlos. Mira, mi duda es justamente por esto que vos comentabas hoy, que en la parte de análisis descriptivo antecede al kriging y que el kriging, digamos, no rellena los datos, o sea, dato que no está, dato que no analiza, sino que es como que, bueno, vuelve como un poco a revisar o a modelar en función de los datos que vos tenés. Pensando en eso, entonces uno dice, bueno, entonces uno sabe que estos datos tiraron una cierta tendencia hacia acá y que después el kriging lo corroboró, ¿no? Bueno, por eso era mi duda, porque yo decía, si yo primero hago una división en grillas, después el kriging, ¿cómo lo resuelvo? O sea, claro, pero ahora entiendo, en base a lo que vos decís, entiendo que son como dos cosas separadas, digamos, así en cierta manera. Sí, Yo hago cuando yo esa me refería, exploración de datos y después la completo con lo otro, claro, ¿no? en realidad me es más fácil explicar por ahí con series de tiempo porque es en una sola dimensión, ¿verdad? Bueno, en 2 dimensiones en realidad también, pero la temporal no cuenta, ¿sí? Si nos imaginamos por un momento que queremos hacer predicciones de la temperatura, ¿sí? O de la humedad, cualquiera de la temperatura o la humedad en cierta zona, ¿sí? Imaginemos que los datos ya observados, que son las muestras que venimos teniendo en los últimos años o último periodo, se comporta como una especie de curva senoidal, ¿sí? Como una curva senoidal que obviamente es cíclico, entonces ponerle que la temperatura en verano sube, en invierno baja, en verano sube, en invierno baja, entonces tenemos esa curva así, ¿sí? También probablemente tenga una tendencia por el calentamiento global o qué sé yo, entonces también tiene una tendencia. Entonces, esa primera parte donde analizábamos la parte descriptiva, lo que nos está diciendo es, vamos a mirarle la cara a cómo luce esa variable. Entonces, en serie de tiempo vemos, la variable de temperatura luce como una curva senoidal, porque podría lucir, no sé, como una exponencial, podría lucir como dientes, podría lucir como de cualquier forma, miles de formas podría lucir. Pero al nosotros hacer ese primer descriptivo de la variable temperatura a lo largo del tiempo, vemos que se comporta como una senoidal con una tendencia dependiente positiva, que va subiendo a lo largo del tiempo la temperatura. Entonces le estamos viendo la cara a esa variable y intentando, mira, así luce y esto es más o menos lo que yo me tengo que esperar. Eso sería como la estadística descriptiva que hacemos al comienzo y la estadística espacial. Después de eso, yo digo, yo ya sé cómo luce esto, pero que yo sepa cómo luce esto y más o menos haber detectado que tiene un comportamiento senoidal con una tendencia hacia acá, a mí eso todavía no me es suficiente como para yo poder decirte, yo te puedo predecir cuál va a ser la temperatura dentro de 3 días. No me sirve esa descriptiva. Yo tengo que ajustar un modelo sobre esos puntos muestreados y ese modelo es como una suerte de formulita que queda al final, donde yo le meto datos y me devuelve una predicción. Entonces, el CRI es lo mismo. O sea, en el caso del caso especial es lo mismo. Yo miro en general cómo luce eso, cómo lo veo. Entonces, por ejemplo, el descriptivo que eligieron ahí los compañeros
puedes decir, bueno, lo voy a separar en pedacitos y veo cómo lo usen por pedacitos, o lo voy a graficar con colores para ver cómo lo usen por colores la intensidad o ese tipo de cosas, ahora o niveles, curva de nivel, y estoy viendo la cara. Pero eso no es suficiente para hacer una predicción en lugares no observados, ¿sí? Entonces ahí se ajusta el Kriging, es un modelo predictivo para cuando yo agarre y señale en un punto, introduzca las variables de ese punto, usa información de otros datos sin muestreado para hacer una predicción de lo más probable que suceda en ese lugar no observado. Esa es la diferencia del Kriging y la diferencia de lo que es la descriptiva. ¿Se entiende un poco mejor ahí? Buenísimo, buenísimo. Marcelo, ¿querés comentar algo? Sí, quería comentar, sí, pero que coincida con Antonella y contigo en la explicación, pero que quería comentarte a Juan, a vos, que no sé si solo me pasa a mí, pero a veces tus ejemplos son más complicados que lo que estamos analizando y terminás con un pedalín más grande que el que tenías. Capaz que buscas un ejemplo Perdón. que sea más... No, no, pero mira que en una buena te estoy diciendo, porque sé que tu objetivo es mejorar como docente, así que el consejo que te doy es que busques ejemplos más sencillos que lo que estamos discutiendo para que sea más entendible y no menos. Porque si yo tengo que ponerme a pensar en cuáles son las variables meteorológicas que incluidas en una serie temporal, se me va la cabeza de lo que realmente tendría que estar pensando, que es la diferencia entre lo que es una estadística descriptiva u observacional de una estadística este, eh, perdón, que permita inferencial. Entonces digo, la discusión no es una discusión, en realidad es una explicación de que la descriptiva no solo te permite verle la cara a la variable, sino que cuando vos estás modelando y no conoces los factores que afectan a la variable que querés predecir, y si vos no tenés ni idea de cuáles son los factores y tenés una lista de factores grandísima que me diste, una buena forma de saber cuáles son los factores que podrían llegar a tener relevancia en la modelación es incluirlo en gráficos y análisis descriptivos o box plots o histogramas o lo que sea que incluyan esos factores. Digo, a grandes rasgos, digo. Y una forma, lo que hicieron, ¿no?, el grupo de la grilla, podrían haber hecho una grilla también, en vez de 4 cuadrantes, podrían haber puesto 20, podrían haber usado círculos para marcar áreas, podrían haber hecho muchas cosas. Pero siempre es correcto lo que hicieron, sí, por supuesto, todo es válido. El tema que no confundas eso con que puedas inferir, porque ni siquiera podés inferir que son distintas los cuadrantes. Podés verlo en el gráfico y decir, deben ser distintos porque las colas de los boxplots no se tocan, y bueno, probablemente sean distintos. ¿Puedo estar seguro que hay diferencia? No, porque no he hecho un análisis, realmente un análisis robusto como para saber si hay diferencia. El muestreo se hizo con la finalidad de muestrear en áreas y contemplar la diferencia en conteo. No se hizo con esa finalidad. Entonces el diseño estadístico no nos está permitiendo hacer un análisis de ANOVA común y corriente, porque es un muestreo que no tiene repeticiones y que está distribuido aleatoriamente en el espacio. Entonces no es un diseño que nos permita analizar con la estadística convencional. Por tanto, lo de la separación en la grilla, en los cuadrantes, está bueno sí para poder intuir si hay áreas que tienen más o menos conteo. Pero como bien dijiste, lo que realmente nos ayuda a predecir cuáles son los conteos va a ser el Kriging, que en realidad es el modelo que nos va a determinar el Kriging, porque el Kriging no es el modelo. El Kriging ajusta un modelo que es el que determina. Tal cual. Sí. En el caso nuestro, en el caso del grupo nuestro, terminamos eligiendo un modelo lineal robusto para que luego ajustamos por Kriging. Si entendí bien la clase, así, ¿no? El semivariograma es el modelo que ajustamos, sí, ahí elegí. El variograma es el modelo. Sí.
sea, depende de qué modelo uses para ajustar tu variograma. Puedes usar ¿cómo se llama? El circular, el gaussiano, el Cauchy. Sí, O sea, esos son los modelos. pero el Kriging, ¿qué me ajusta? ¿El variograma o el modelo? El Kriging es lo que vos ajustás a tus puntos es el modelo. Tu Ah, ahí modelo. está. Ahí Sí, está, lo que hace es un ajuste paramétrico del modelo que yo elegí. Yo lo sí, elegí con los valores que me parecieron al ojo que andaban. Y él lo que hizo fue hacer un análisis de las pérdidas o del loss, del error que tenía el modelo y y buscar los parámetros que ajustaban mejor el modelo. Es así, ¿no? sí, eso hace El sí. Kriging hace lo mismo que un algoritmo de Machine Learning, básicamente. Te disminuye el error. Sí, básicamente, sí. Sí, básicamente es Bueno, eso. Todos los modelos hacen eso. Machine learning, estadística, todo, sí. bueno, En función de algo que querés minimizar, que es el eh, error, te ahí va, en ajusta. función claro, y puede convergir o no dependiendo de los parámetros iniciales. Eso básicamente es así. Sí, en este caso no sé si converger a algo, sino lo que hace es minimizar en este caso No, el error. Entonces, pero si probás ponerle parámetros que están alejados o que no convergen y te vas a dar cuenta que no converge, porque yo inclusive probé con valores que nada que ver y no convergía el CRI. Terminaba por no converger porque no encontraba un mínimo local donde estacionarse cuando buscaba el error mínimo. ¿a qué le llamas converger vos? Converger es cuando lográs estacionar Claro, si vos calculás si vos calculás el error, ponele, tenés tres factores, tres parámetros. O sea que el error se puede calcular como si fuera una red, una malla. Y, sí, y, y el error se calcula dando pasos hacia el mínimo y usando la tangente a la malla como para establecer cuándo se estabiliza, por que es la ejemplo, sí. tangente es cero. Y si no encontrás ese valor, no converge. Sí, sí, está bien en tu definición de converger. Eh, Solo que tener en cuenta que muchos de estos modelos no te dan la respuesta solamente por haber convergido, sino también te da por un límite que define ¿cómo se llama? Ya se viene predefinido, define el usuario. Cuando llegues hasta una Ahora, claro, variación de error mínima, o sea, puede ser que llegues a una conversión, a converger en un punto, puede sí, sí. ser que diga, bueno, cuando ya cada variación que hagas me da una variación del error muy, muy pequeña, ya ahí cortada, puede ser que pongas un número máximo Claro, de de intentos, iteraciones, sí, de iteraciones. iteraciones, exactamente. O Ujú. sea, hay varias formas de conseguir ese valor, sí. No solamente converger, por eso te preguntaba converger, pero No, sí, no, está yo bien. desconozco el algoritmo de Kriging, pero digo, lo asocio Sí, con otros algoritmos como sí, sí, sí. Pero eh, sí, es lo mismo, es tal cual como estás diciendo con otro algoritmo, sí. Simplemente era para enseñar. entonces entendí bien. Lo que ajustamos Sí, es un sí, modelo y el modelo ajustado es el que usamos luego para hacer las predicciones. El objeto Kriging en realidad contiene el modelo ajustado. exactamente, sí. Ahí está. Bárbaro. Perfecto, gracias. Ahora sí me quedó bien claro. Perfecto. Bueno, no quería interrumpir la discusión, conversación, el debate. Saber, Lucía, si has podido, volviendo al origen del debate, si has podido resolver tu duda inicial a partir de tu consulta. Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Genial. Perfecto, perfecto, buenísimo. Y bueno, invitarlos a que, como dijo Den, los foros siguen abiertos, pueden seguir usándolos para seguir compartiendo información entre ustedes. Sería súper valioso que si cuentan con las versiones extendidas de sus trabajos, puedan compartir esas versiones extendidas para no perder ese trabajo que han hecho antes de recortarlo y poder cumplir con la parte burocrática. Pero bueno, decirles que les agradecemos por estar presentes en este sincrónico. Al final, mira, estamos 10 minutos pasados del horario y nunca pensamos que realmente íbamos a debatir así tan rico, ¿no? Y bueno,
No sé si Juan y Mica tienen algo más para aportarles, o bien ya continuamos directamente por los medios de comunicación del aula. No, agradecerles también por estar, por escucharnos, aprender y consultar siempre sus dudas, y siempre esto es colaborativo, aprendemos todos, ustedes y nosotros también, siempre. Y tal cual. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones, comentarios e interés. Realmente da gusto cuando demuestran interés. Sí. Yo agradecerles de nuevo, chicos, a todos, ¿sí? Porque realmente estas discusiones son fabulosas porque realmente te despiertan más el interés por seguir aprendiendo, seguir aplicando, seguir investigando, que creo que ahí es donde está la base de todo. El trabajo colaborativo en conjunto, distintas miradas, creo que es lo que hace que esto es decir, ante una problemática como el dengue, a la hora de estudiarla, que definitivamente no siempre se hace este tipo de trabajo, no se tienen este tipo de discusión. Entonces, digo, la interdisciplina, el trabajo, las visiones es fundamental. Para mí ha sido excelente. Y como les dije, siempre aprendiendo más, un poquito más. Gracias a todos. Gracias, Nora, por reincidir en una nueva propuesta. Me van a tener siempre dando vuelta por ahí. Serás bienvenida, como siempre. Un abrazo y gracias. Gracias, Nora. Bueno, estamos entonces. Bueno, gracias.